Hola, para mí es un honor y un enorme placer estar en sus monitores en el marco de las redes sociales de los tres museos para charlar y reflexionar sobre la figura del pintor Michelangelo Merisi da Caravaggio, un creador de suma relevancia cuya obra tuvo consecuencias muy importantes. Dicho artífice se enmarca dentro del periodo histórico-artístico denominado Barroco y fue de hecho uno de sus protagonistas más relevantes. Es trascendental hablar del impacto del arte en una época determinada, ya que éste suele ser producto de las condiciones históricas reinantes, y como bien señaló alguna vez el connotado historiador del arte mexicano, Jorge Alberto Manrique, la historia del arte es primero historia y luego del arte. En este encuentro, primero abordaré la vida de Caravaggio para delimitar su trayectoria, hitos y relaciones relevantes. A continuación, hablaré de obras puntuales y sus características. Acto seguido, veré su efecto en la pintura occidental, enfatizando el mundo hispánico, y al final aportaré algunas reflexiones a modo de conclusión. Espero que sea de su interés. Michelangelo Merisi da Caravaggio fue un artista milanés que vivió entre 1571 y 1610. Sin embargo, 4 siglos después de su muerte, la vida y obra de este personaje han devenido en una plétora de símbolos y significados que no cesan de provocar fascinación entre artistas, eruditos, especialistas, historiadores del arte y curiosos en general. La fama de Caravaggio fue relativamente corta como su vida. Contrariamente, su impacto en tanto artista fue mucho mayor. No obstante, la reputación y profunda admiración por este creador son un fenómeno que ha crecido exponencialmente a partir del relanzamiento de su obra y figura en los años 50 del siglo XX. A partir de entonces, Merisi o Caravaggio se ha convertido no nada más en una figura monumental, sino que de hecho el análisis de su creación ha llevado a señalarle como uno de los autores fundamentales, un pilar del llamado barroco. Puede afirmarse que, según la teoría actual, Caravaggio ocupa en el marco del arte del siglo XVII un lugar tan relevante como el de Miguel Ángel en el siglo anterior. Para el grueso de los especialistas en la referida época, Merisi es, sin más, un creador que revolucionó la pintura occidental al grado de reinventarla y ser la ocasión que devino en la pintura moderna. La biografía de Caravaggio, si bien no tiene todos los datos que los historiadores desean, ha estimulado la curiosidad tanto de especialistas como de curiosos. Consecuentemente, y como exploraré más adelante, nuestro artista ingresó al panteón de los artistas malditos, creado en el siglo XIX y que en muchos casos sitúa tanta importancia a la obra como a los datos desconcertantes, sórdidos o truculentos del personaje. Los especialistas en psicoanálisis del arte, la psicología del artista, la psiquiatría o la antropología forense se han lanzado a interpretar la psique de Caravaggio para explicar, entre otras cosas, rasgos de su obra, los hechos que llevaron a su muerte o lo que sucedió con sus restos mortales. En las postrimerías del siglo XX, la vida de Caravaggio, lo mismo que algunos rasgos de sus modelos, llevaron a estimular la atención de creadores y teóricos que encontraron una nueva beta interpretativa, específicamente aquella de la identidad sexual, temática que en el siglo XXI es sumamente importante tanto para las humanidades como para las ciencias sociales, lo que lleva a una suerte de apropiación de la figura de Caravaggio, que lo ancla firmemente a muy importantes intereses teóricos de nuestra época. Permítanme ahora abordar datos muy relevantes sobre la trayectoria de nuestro objeto de estudio. Michelangelo Merisi nació en el Ducado de Milán. Su familia estaba acostumbrada a los contactos de alto nivel, ya que gravitaba en torno a la familia Sforza. El padre del futuro pintor acaso fue cantero de esta familia, que como bien sabemos era la más influyente del Ducado de Milán. La familia Merisi llega a la pequeña población lombarda de Caravaggio en el año de 1576, huyendo de una peste que asolaba Milán.
La situación cambiaría el destino del joven Michelangelo, ya que las dos figuras masculinas de la familia, tanto padre como el abuelo, perecieron en aquel trance. Y bueno, posteriormente se documenta su vida ya como una joven adolescente en formación. Y bueno, nuestro autor se formó según la tradición gremial del Renacimiento y según la documentación existente, pasó 4 años en el taller del maestro Simone Peterzano, quien habría recibido una importante impronta de Tiziano y de la escuela veneciana, y así como había heredado rasgos muy importantes de la escuela lombarda. Siguiendo a varios autores, la tradición de la escuela lombarda que recibió Caravaggio fue de vital importancia, puesto que acaso con Peterzano habría aprendido a representar los sucesos como si ocurriesen en el presente del autor, situación que se convirtió en una de las características más importantes en el trabajo futuro de nuestro artífice. Del mismo modo, de esta escuela lombarda habría recibido algo de vital importancia, el estudio de las ideas y las formas heredadas de la obra de Leonardo da Vinci, específicamente su representación de las emociones, así como el gusto por el claroscuro. Entre 1589 y 1592, Merisi se documenta en la población de Caravaggio, por lo que debía ya de haber abandonado el taller de Peterzano. El joven artífice tal vez viajó a Venecia, donde habría pasado alguna temporada antes de emigrar definitivamente a Roma. El último tercio del siglo XVI fue testigo de la implementación en el mundo católico de los resultados del Concilio de Trento, cuya sesión número 25, celebrada en diciembre de 1563, había perfilado la postura de la Iglesia sobre el culto a los santos, así como a sus reliquias, y muy importante, había fijado las pautas para la fábrica y uso de las imágenes, tema que había sido muy contencioso algunas décadas atrás entre los grupos que en los países nórdicos se decantaron por lo que suele llamarse la Reforma Protestante. De este modo, en la Contrarreforma o Reforma Católica, se ratificó el papel de las imágenes por ser costumbre de la Iglesia recibida desde los tiempos primitivos del cristianismo y cuyo uso iba de acuerdo con el consentimiento de los santos padres y concilios. Consecuentemente, las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos debían contar con honor y veneración, ya que al honrarlas se consideraba que se honraba o se adoraba a Cristo mismo. Muy importante, en el concilio se acordó que los obispos tenían la tarea de enseñar con esmero las pinturas y obras que expresaran la historia de la redención. Esto con el fin de ayudar al pueblo a conocer y recordar el contenido de la fe. Del mismo modo, la enseñanza de la historia sagrada serviría de ejemplo para los fieles y muy importante para excitar en ellos la adoración y el amor a Dios, de tal manera que así fuesen llevados a la piedad. En los estados católicos, nos dicen los expertos, el arte sacro entonces llegó a reflejar la postura de una iglesia católica triunfante, que mediante el dramatismo, artificio y espectacularidad del arte, proclamaba la verdad de sus dogmas y la reafirmación de sus valores espirituales y estéticos. Esto es el germen que detona el surgimiento y ulterior desarrollo del llamado arte barroco. Hacia finales del siglo XVII, Roma era un hervidero de creación artística por el conjunto de nuevas parroquias y la línea desafiante y triunfante de la Iglesia Católica. El joven Caravaggio llega a Roma en la década de 1590. Se sabe que arriba procedente de Milán, de donde huyó, motivado en parte de los problemas de conducta que ya venía manifestando de antaño, puesto que en la citada ciudad norteña se había hecho de manos con un policía y ante la perspectiva de un castigo prefirió buscarse la vida lejos de su localidad de origen. Si bien al principio fue una llegada sumamente difícil y precaria, y esto los podemos citar en los primeros años de su vida, 1592 a 1595,
Fungió como oficial en diferentes talleres, como copista o pintor de naturalezas muertas. Es en este momento que nuestro artista comienza a relacionarse de manera estratégica con clientes y patrones que comisionaban las obras más importantes en Roma. Y en virtud de lo anterior, es muy probable que Caravaggio comenzara una estancia con Monseñor Fantino Pretignani, arzobispo y amante de las artes. Otro hombre importante en la vida de Caravaggio fue el cardenal Francesco Maria del Monte, que patrocinó obras del pintor, quien además fue favorecido con una estancia en sus aposentos palaciegos. La estancia de Caravaggio con este cardenal bien pudo haber significado un importante crecimiento intelectual, merced a la profundidad y buen cauce de las obras realizadas en este último periodo en el siglo XVI. No obstante las dificultades por su carácter difícil y complejo, Michelangelo Merisi, entre 1595 y 1599, se hace de un nombre muy importante en la capital romana. Recibe comisiones de la élite más importante de aquella ciudad y comienza a cimentar una fama que lo llevará a perfilarse como uno de los artífices más importantes de su tiempo. No obstante que algunas de sus piezas también no son precisamente del gusto general. Los primeros 6 años del siglo XVII constituyen la época en la que Michelangelo Merisi es identificado para diferenciarlo de personajes homónimos con la localidad de Caravaggio. Además, se convierte en el artífice más conocido e influyente de Roma. Mucho lo debe al patronazgo del citado cardenal Francesco Maria del Monte, quien le dio un lugar prominente y le proveyó el espaldarazo para que construyera una red de clientes y mecenas que ordenaron algunas de las piezas más importantes de la época y que posteriormente devinieron en ejemplos que modificaron la historia del arte occidental, convirtiéndose así en alguna de las manifestaciones más elocuentes del barroco italiano. Caravaggio fue un personaje sumamente complejo. Por un lado, fue un artista que conoció con profundidad los motivos y textos que inspiraron su creación artística. Su visión sobre la pintura estimulaba profundamente tanto la imaginación como el intelecto de sus clientes, que a veces se sentían rebasados por las propuestas tan audaces que el autor proponía. Por otro lado, muchos especialistas, al analizar las piezas de Caravaggio, han propuesto que se tratan, en algunos casos, de teología sobre lienzo. Sin embargo, el tan admirado Caravaggio a nivel artístico era un hombre de carácter indómito y cuyas acciones rondaban en gran medida entre lo errático y desconcertante. En este sentido, se puede afirmar que a lo largo de su vida documentada, además de la pintura, la otra constante en ella fue la violencia. Entre 1600 y 1606 se documentan agresiones, riñas, escaramuzas y desmanes en las que Caravaggio era el protagonista. No obstante, merced a la red de influyentes que en su entorno había construido a lo largo de los años, siempre, de algún modo, podía salir de constantes estancias en cárceles o separos. En 1606, sin embargo, se le acabó la suerte. Durante un partido de palacorda, una actividad que puede recordar el juego de tenis moderno, nuestro personaje se enfrascó con Ranuccio Tomassoni, un joven que, si bien no de buena fama, sí pertenecía a una familia aristócrata con conexiones de mejor calibre que las de Caravaggio. El duelo se saldó con una estocada sobre Tomassoni, infligida con la espada de Caravaggio, quien, por cierto, desde finales del siglo XVI andaba muchas veces sin permiso con una espada al flanco, lo que también, por supuesto, le costó alguna o varias estancias en la cárcel. El ataque contra su contrincante en un principio únicamente le mutiló el miembro viril al aristócrata,
pero la espada alcanzó a cercenarle una arteria y el joven pereció desangrado poco después. Fue un asunto profundamente escandaloso y del cual Caravaggio no podía librarse mediante el tráfico de influencias que en tantas ocasiones lo había librado del castigo producto de sus acciones. El Papa Pablo V, que además de autoridad espiritual era gobernante de los estados pontificios, condenó a Caravaggio a muerte por decapitación. Nuestro protagonista no era ya nada más un artista pendenciero, pandillero y gamberro. No, ahora era además un criminal condenado y prófugo de la justicia, ya que además de todo, huyó de Roma, lugar al cual nunca más volvería. Ciertamente lo anterior es un importante testimonio de su carácter o su falta de él. El huir y buscar refugio y buscar favores de conocidos y facilitadores en las altas esferas de la sociedad italiana para permitírsele peregrinar por el sur de Italia y así escapar la condena, lo cual pudo hacer durante 4 años más. A pesar de lo anterior, la capacidad artística de Michelangelo Merisi no se vio mermada y durante su exilio forzado por su cobardía, llegó a pintar algunas de las obras más interesantes de su carrera. En Nápoles, sin embargo, fue víctima de un atentado perpetrado por los sicarios a sueldo de la familia Tomassoni. No lograron asesinarle, pero la golpiza lo dejó desfigurado y, todavía más importante, psíquicamente roto. En el verano de 1610, gracias a las gestiones de sus facilitadores, logró obtener un permiso para regresar a Roma, en lo que se terminaba de arreglar o gestionar un anhelado indulto papal. Sin embargo, en Porto Ercole fue confundido por alguien más, encarcelado brevemente, y el navío que debía acercarle a la ciudad eterna partió sin él. Caravaggio estaba enfermo de fiebres y murió en condiciones hasta el día de hoy no aclaradas, que son de mucho interés para los estudios actuales. ¿Acaso cayó fulminado por la malaria, por el cúmulo de heridas internas producto de la golpiza padecida en Nápoles, por un golpe de calor, por un envenenamiento progresivo resultado de su contacto durante muchos años con materiales tóxicos, o una combinación de todo? Sea como fuere, el tipo fue enterrado en una fosa común allí, y su fama pervivió durante algunas décadas hasta que los cambios artísticos e históricos sepultaran su nombre hasta bien entrado el siglo XX. Hablemos ahora de las características de la obra de Caravaggio. Cuando este artista se mudó a Roma para buscar trabajo, y siguiendo la opinión de distintos comentaristas, su estilo no era particularmente oscuro, ni tampoco era tan áspero como sería más adelante. Al principio, en Roma, se especializó en naturalezas muertas. En el caso de la pieza en pantalla, hay especialistas que opinan que no obstante de tratarse de una naturaleza muerta relativamente sencilla, ya hay plenos indicios del trabajo de tipo monumental que abordará poco tiempo después. En la bibliografía sobre nuestro creador, se comenta que Caravaggio afirmaba poner tanto esfuerzo y atención en la representación de un simple florero como lo haría en una figura humana. Dicha actitud es sorprendente y marca un énfasis especial que rompe con el paradigma de la jerarquía de los motivos artísticos que prevalecía desde la época del tratadista Alberti desde hacía más de un siglo. De hecho, la temática de la naturaleza muerta cobró especial ímpetu y de hecho se desarrolló como uno de los géneros más populares en el siglo XVII. Volviendo a esta pintura, hoy día la composición nos parecería común y poco llamativa, pero para el contexto del siglo XVI es particularmente inventiva. La canasta con frutos está a la altura de los ojos del contemplador y sobresale por el borde de la mesa que está representada hacia el espacio real de quien la mira.
De esta manera, el contemplador tiene la oportunidad de enfocarse en los objetos representados sin connotaciones de carácter simbólico. Simplemente puede deleitarse y estudiar su textura. Y además, de manera muy importante, ver el modo en que la luz se refleja en los objetos, creando sombras, además de sensaciones. Hay autores que señalan la probable enorme gran influencia de Giorgione en el trabajo de Caravaggio, específicamente en uno de los rasgos técnicos más relevantes del milanés, la composición directa sobre lienzo, obviando el dibujo preparatorio. Su práctica de pintar directamente sobre lienzo, sin el uso de dibujos, se comprueba fácilmente y no se contradice con la presencia de líneas incisas. Del mismo modo, es relevante comentar sobre la técnica de imprimatura de nuestro artista, la cual proviene de la tradición lombarda del siglo XVI y que se perpetuó por lo menos 2 siglos. Entonces, el color del fondo podría tener al menos 2 fines. Primero, mantenerse en reserva como un dispositivo pictórico, y a veces aparece a través de los contornos de las áreas de la carne de una figura, como un medio para crear, a través del contraste, un efecto ilusionista. Una de las características más llamativas de la obra de Caravaggio, y que se denota como una de las más influyentes de su quehacer, es el tenebrismo. Dicha estrategia de representación pictórica consiste en la representación de escenas realizadas en espacios interiores, con figuras iluminadas de manera artificiosa, lo que genera un efecto impactante. La innovación de usos marcadamente contrastantes de luces y sombras que llevan a este tenebrismo es evidente en los lazos que realizó para San Luis de los Franceses, en donde hay un vuelco de un estilo claro y transparente a uno de contrastes lumínicos. Además de conocer las estrategias que ya he citado antes, ¿acaso, especula la autora Mina Gregori, se debe acudir a la pintura del Martirio de San Mateo, en donde la necesidad de mostrar muchas figuras en acción lo llevó acaso a experimentar con maniquíes para acomodar así las piezas y mediante la luz que se enfocaba en puntos clave de la composición, crear un efecto contrastante entre oscuridad e iluminación, que le permitía obtener un fuerte efecto de relieve y volumen, cosa que no le habría sido posible de haber utilizado una estrategia de representación luminosa. En efecto, esta intención de crear una polaridad entre oscuridad e iluminación, con tal de generar relieve y volumen, es algo que observaron algunos comentaristas del siglo XVII como algo derivado de propuestas de la centuria anterior y que Caravaggio había utilizado profusamente. Exploremos ahora algunas de las características o los rasgos más importantes de la obra de Caravaggio que viene desarrollando desde finales del siglo XVI, y no obstante que fueron modificándose, cambiando, ampliándose a lo largo de los próximos años, pues digamos o podemos afirmar que son constantes. En lugar de seguir puntualmente las convenciones de la narrativa en la pintura heredada de la tradición renacentista, Caravaggio se decanta por mostrar el momento climático del acontecimiento que está representando, como si fuera una instantánea, inmortalizada en el tiempo. Al realizar lo anterior, se puede entender que deseaba proponer un estilo novedoso, trágico, efectista y arrebatador. Por supuesto que tenía una intención de tipo teatral, como si una tragedia estuviese siendo capturada en una superficie pictórica. Su quehacer se presenta como una evolución de la pintura de historia en tanto evento real. Vemos asimismo que utiliza modelos realistas sin idealización. Se trata de jóvenes que viven con él, se trata de prostitutas, se trata de personajes de barrio, los cuales ingresan a su estudio y Caravaggio los usa como modelos. También en su obra se verán algunos rasgos que posteriormente se convertirán en
en algunos muy importantes de la pintura barroca, como la realización de escorzos violentos, una iluminación focalizada, el uso profuso del claroscuro que hemos estado mencionando. La obra de Caravaggio tuvo un efecto a veces polarizante entre los consumidores de las altas esferas culturales romanas. Los clientes más generosos, los voluptuosos príncipes cardenalicios o los señorones de las poderosas familias peninsulares, pronto advirtieron el carácter novedoso y en ocasiones perturbador de las composiciones de este artista. Otros mecenas, especialmente las y los religiosos de órdenes regulares, no fueron tan generosos en su recepción de este estilo novedoso, realista e impactante, y hubo ocasiones que rechazaron de plano sus atrevimientos pictóricos. Entre ambos bandos de este espectro, incluso hubo quienes armaron un escándalo ante lo que tenían delante suyo. En esta pieza vemos algunos de los rasgos que más impactaron en su momento, como son el dramatismo, la utilización de modelos realistas, la teatralidad, el uso de paños largos y curvos que daba una sensación todavía más efectista a la composición, o justo el momento más importante de la anécdota, algo que algunos teóricos llaman el momento pregnante. También observamos una de las características más importantes que se impondrá en la pintura barroca, la composición en diagonal, lo cual crea en la percepción mayor dramatismo y mayor dinamismo en las acciones representadas. Hay pensadores que consideran que en su acmé, el trabajo pictórico de Caravaggio radicalizó todas las preocupaciones creativas de su tiempo, y por lo mismo su arte, 4 siglos después de desaparecido el artista, parece que nos habla de una manera más elocuente a nosotros, en nuestra época, que a la sensibilidad que a él le tocó vivir. Puede postularse que Michelangelo Merisi repensó los temas religiosos de una manera radical y novedosa, con el fin de redescubrir la verdad textual y humana subyacente a las convenciones inherentes a los sujetos. Se produjeron importantes innovaciones iconográficas en su trabajo, de las que sin duda fueron conscientes sus primeros mecenas. En el siglo XVII, Caravaggio se dedica principalmente a encargos de pintura sacra. Y esto es un dato muy interesante y muy importante, ya que esto quiere decir que una gran parte de estas comisiones son obras que se colocarían en sitios públicos, en espacios donde tanto fieles como miembros de la élite cultural romana podrían apreciar, opinar y criticar los resultados de las propuestas caravallescas. Pronto se divulgó este modo de trabajar de Caravaggio a partir de modelos naturales, pues de las zonas que él frecuentaba y de las personas a las que él frecuentaba. Esto además se añade a la ya conocida fama de Caravaggio como una persona conflictiva y una persona de temperamento sumamente complicado. El hecho de que Caravaggio utilizaba modelos del natural no fue en sí mismo un motivo de escándalo, sino que más bien lo que provocó estupor es que estos modelos representaran a las figuras sagradas, a los personajes más importantes de la narrativa trascendental cristiana. Es decir, aquellas personas completamente anónimas, sin mayor mérito en la vida, pues les tocaba ser el modelo plástico para los personajes más importantes, pues de la vida pública, espiritual y religiosa del reino. Y esto nos lleva a pensar, y ha sido motivo de análisis de muchos especialistas sobre Caravaggio, sobre cuáles habrían sido las motivaciones que le llevaron a tal estrategia.
Y se ha postulado que acaso perpetuó una tradición propia de Brescia, por ejemplo, e inclusive que podría haberse visto influido por las ideas sobre la humildad de autores importantes del mundo católico como Erasmo de Rotterdam, gran pensador del humanismo y que ironizaba profundamente sobre la estupidez humana y proponía un marco de humildad mucho más grande como forma de acción natural entre los cristianos. Hay autores que opinan que acaso sea también una, pues una práctica derivada de la tradición pictórica nórdica, específicamente la flamenca, que también llevaba las historias de Jesús y los santos al contexto de los burgos y de las personas, pues de las ciudades comunes y corrientes. Inclusive el gran historiador del arte del siglo XX, Erwin Panofsky, llegó a demostrar que Caravaggio conocía la pintura nórdica y que inclusive llegó a retomar elementos de grabados de Alberto Durero, por ejemplo. Y por supuesto, no podemos dejar de citar el enorme escándalo y estupor que provocó alguna pintura por saberse que la modelo no era una mujer particularmente virtuosa. Por ejemplo, en la Madonna de Loreto, algunos autores creen que se pintó a su amante Elena o Magdalena, que ella fue la modelo para nada más y nada menos que la Madonna, cosa que resultaba evidentemente escandalosa. Permítanme ahora hablar de un tema que ha generado una copiosa literatura: Caravaggio y la sexualidad, tanto la suya como el homoeroticismo que muchos contempladores ven en sus piezas. Caravaggio, según la mayoría de los expertos, habría tenido amantes y compañeros de vida de ambos sexos. Había entablado relaciones, no sabemos si afectivas, pero sí de muy cercana convivencia con prostitutas. Y bajo su techo gustaba de la compañía de varones, y sendas cosas eran bastante conocidas en su época. Uno de los modelos recurrentes de Michelangelo Merisi fue Mario Minetti, artista de origen siciliano que, siendo adolescente, vivió al menos 4 años con Caravaggio. Ahora, esto en gran medida ha derivado en una corriente interpretativa que especula sobre la traslación de los gustos sexuales de Caravaggio al lienzo. Es decir, se pregunta si al referido artífice le producía placer pintar a varones jóvenes, desnudos o semidesnudos, a partir de tenerlos delante suyo, modelando, o también la pregunta va si los clientes para quienes se facturaron las piezas compartían este gozo sexual. Si al artífice lo anterior le producía un deleite en particular, es algo que nunca llegaremos a saber. Mas es prudente explorar algunas cuestiones histórico-artísticas derivadas del Renacimiento, ya que éstas ya no eran vigentes o ya no son vigentes y han provocado muchas de las preguntas en esta corriente que acabo de mencionar. Lo anterior nos ayudaría a entender por qué unos ojos del siglo XXI, tan acostumbrados a la sexualización abierta y casi desbordada de esta época, postula que existe una abierta existencia de homoeroticismo en la obra caravallesca y por lo mismo una expresión del deseo sexual. Si nos remontamos al Renacimiento y sus fuentes propias, caeríamos en la cuenta que el mismo Giorgio Vasari, el gran teórico e historiador del siglo XVI, nos indica que el desnudo implicaba la perfección en el arte. El cuerpo masculino formado en el deporte era visto como una manifestación de la perfección en la naturaleza. Esta es una idea derivada del estudio de la antigüedad clásica y permitía poner a la figura humana al centro de la creación divina. Asimismo, hay que recordar que hasta finales del siglo XVIII y acaso aún después, los modelos de pintores, escultores, grabadores, etc., eran todos masculinos y posaban, por supuesto, al desnudo.
Demostrar la habilidad para la plasmación de la anatomía humana, su musculatura y escorzos era indispensable para que un artista accediera a la maestría o para que pudiera examinarse ante el gremio y pudiera así abrir un taller. Las prácticas sociales impedían que el cuerpo femenino tuviera una situación análoga. De ninguna manera se podía estudiar, al menos abiertamente, la anatomía de una mujer. El hombre renacentista era la cara pública de su familia, clan y ciudad, mientras que la mujer era la depositaria del honor por las virtudes que sobre ella pesaban y que le confería, en términos generales, un lugar más bien doméstico y privado. Ahora, regresando a la representación estrictamente artística, si observamos las figuras míticas y angélicas, no hay que dejar de tener en consideración que su representación paradigmática siempre implica belleza, perfección y lozanía. Y en el caso de los ángeles, por ejemplo, androginia al carecer de sexo. Su belleza idealiza la efímera etapa de la juventud temprana. Sin embargo, es perfectamente lícito preguntarse sobre el impacto y la respuesta que la perfección del cuerpo desnudo o semidesnudo tiene en un contemplador. Por supuesto que podría pensarse que para más de una persona la presencia de una figura casi sobrenaturalmente hermosa podría haber generado inquietud y por supuesto deseo. Pero ese efecto hay que siempre tener presente en una pintura como la de Caravaggio, es colateral. Hablemos ahora sobre la pieza San Juan el Bautista. Esta pintura fue una de las composiciones más apreciadas de Caravaggio. Se realizaron múltiples copias y alguna inclusive hecha por el artista mismo. La pintura fue realizada durante la estancia de nuestro artista en el palacio de la familia Mattei. El modelo, según algunos autores, se trataba de un muchacho de nombre Checo, acaso sirviente o miembro del staff de Caravaggio. Hay autores que proponen que se trata de Checo del Caravaggio, un artífice no muy conocido, pero que fue activo o que estuvo activo hasta aproximadamente 1620. Cupido Victorioso también es una pintura que se conoce como Amor Vincit Omnia, y fue también una comisión privada en la que el modelo parece ser este jovencito de nombre Checo y fue producida exclusivamente para el deleite del cliente que la pagó. Se trata de una pieza en la que Caravaggio se permite plasmar su maestría y el dominio de la pintura sin las ataduras ideológicas o dogmáticas de la Iglesia. La figura está compuesta y expresa de tal manera que expresa libertad y un gusto mundano. Se trata de una obra completamente profana que enfatiza el gusto por la vida y los placeres del aquí y ahora. Permítanme ahora citar la opinión de la connotada historiadora del arte mexicana Teresa del Conde, que puede darnos una idea de la posible recepción de esta novedosa pieza. Y cito: el puto, o Eros jovencito, con alas de águila, de piernas abiertas, que nos sonríe desde la tela con expresión entre fresca y descarada, con todo y sus antecedentes en los ignudi de la Capilla Sixtina, es una de las pinturas más perturbadoras en toda la historia de este periodo. Joachim von Sandrart, en su vida de Caravaggio, 1675, le dedica más párrafos que a cualquier otra obra suya. La sapientísima naturaleza muerta, cargada de símbolos que tipifican los atributos de este llamado amore vincitore, contribuye a acentuar el efecto que su pose provoca. Fin de la cita. Para cerrar este apartado, permítaseme resumir algunos rasgos de la polémica sobre el modo de representación presuntamente homoerótico en Caravaggio. El erudito Mauricio Calvesi, experto en Caravaggio, pensaba que la especulación sobre la sexualidad de este artífice era útil para añadir tanto a obra como autor un toque de esta palabra italiana que es maledetismo, es decir, la peculiaridad de los artistas pertenecientes o atribuibles al denominador de malditos.
La preeminencia del cuerpo masculino desnudo como símbolo de belleza y perfección, situación heredada del Renacimiento, es un tema que, bueno, ya no es un tema común, ya no es un tema que sea vox populi, por lo tanto, los significados del siglo XVII evidentemente se pierden para un ojo moderno. La demanda de pinturas de carácter privado que hombres profundamente cultivados solicitaban a Caravaggio y que reflejaban aspectos iconográficos y simbólicos que apelaban directamente a los intereses, a la biografía y al quehacer de estos clientes, pues también se nos pierde un poco en el tiempo. Si los clientes tenían apegos eróticos con respecto a estas figuras o a otras de Caravaggio y demás artífices, es algo que nunca sabremos. El cuerpo desnudo juvenil, cabe aclarar, no era un fenómeno escandaloso en el tránsito entre los siglos XVI y XVII. Los muchachos se bañaban y nadaban desnudos en los ríos y playas de la península italiana. Si bien hubo momentos en los que se prohibía la práctica anterior, esto no significaba la aplicación generalizada de dicha momentánea restricción. El cuerpo del varón adolescente, podemos afirmar, no era un símbolo sexual como podría entenderlo una persona actualmente. La sexualización del cuerpo masculino, podemos postular, es un fenómeno bastante reciente. ¿Acaso fue en el siglo XX cuando surgieron artistas que deliberadamente lo transformaron de un paradigma de conceptos abstractos como belleza, perfección, fortaleza, trascendencia, a una manifestación abierta del deseo sexual? La hipersexualización de lo adolescente, por otro lado, es un fenómeno también del siglo XX. Y de hecho en el siglo XXI se ha disparado el estudio sobre la lascivia con respecto a los cuerpos sexualizados de gente muy joven. Existe hoy en día una gran controversia sobre cómo los mercados de consumo rápido, como la moda o el entretenimiento, utilizan esa beta sexual como arma para apresurar el desplazamiento y venta de las mercancías, que mercantilizan, por supuesto, la sexualidad para sus fines. Empero, esto no es comúnmente del siglo XVII, habría operado. La creación de las identidades a partir de la orientación sexual es un fenómeno también reciente que resulta completamente ajeno al pensamiento barroco. Sin embargo, es de resaltar que los rasgos que recién mencioné también ayudan a abrir el debate sobre la percepción del arte en la actualidad y a incitar e interpretar la obra a la luz de preocupaciones variopintas que siempre enriquecerán la discusión sobre los artistas y las obras. En el siglo XVII, Caravaggio representó uno de los temas que se convertirá a la postre en uno de los preferidos de la Contrarreforma, los grandes santos en penitencia o meditación. Temas sumamente graves que ayudarían a manifestar este mensaje sobre la trascendencia del mensaje divino, del mensaje trascendental de la Iglesia, y que también ayudaría a los fieles a acercarse a la fe y a expresar mayor devoción para con estas figuras. Asimismo, servían por este tratamiento tan dramático y tan perturbador como un modo de propaganda profundamente efectivo. Durante su periplo por el sur de la península italiana, Caravaggio realizó algunas de las piezas más graves y más importantes de su obra, como por ejemplo la Resurrección de Lázaro. Esta es considerada otra de las grandes obras maestras de nuestro artista, puesto que acaso refleja gravedad, grandilocuencia, es también un vehículo de propaganda dogmática y por supuesto está planteada de un modo que asemeja el dramatismo teatral. No obstante lo anterior, para algunos autores, esta no es una obra triunfal, no es una obra precisamente que luzca a un Caravaggio que quiera demostrar su enorme popularidad y éxito, sino que se interpreta como una pieza meditativa sobre la muerte, sobre la tristeza y el sufrimiento.
Cabe recalcar que fue una de las obras que realizó tras el atentado que sufrió en Nápoles, que lo dejó deforme y al borde de la muerte. Una de las últimas piezas que realizó Caravaggio fue Salomé con la cabeza de San Juan el Bautista. Esta pieza nos menciona los expertos, nos muestra un Caravaggio sombrío, que en realidad ya no nos muestra un arte espectacular, un arte que todavía intenta mostrar belleza, sino todo lo contrario. Nos muestra acaso a un Caravaggio completamente aturdido, perturbado, acaso completamente desanimado por los eventos que estaban ocurriendo en su vida. Se trata de una pieza sombría en la que más que mostrarnos la importancia de la anécdota en el marco de la historia de la religión cristiana, nos muestra acaso una reflexión sobre la dureza, la torpeza, la crueldad y la muerte. En efecto, después de abandonar Nápoles y tras el evento que casi fulmina su vida, los especialistas han señalado que la obra de Caravaggio acaso refleja un estado mental más que agitado, obsesionado con pensamientos de muerte y violencia. De hecho, en la decapitación de San Juan el Bautista, la única obra que firmó, la firma está garabateada en la sangre del mártir, algo que para ciertos comentaristas indica que el pintor se identificaba con este mártir. La figura de Lázaro en la resurrección de Lázaro parece indicar la misma atracción tanto a la muerte como a la vida. Las decisiones de Caravaggio estaban cerrando el círculo en torno suyo y pronto llegará el desenlace fatal. Al final de su vida, la técnica de las pinturas tardías muestra una extrema simplificación de medios. Las formas reveladas por la luz se caracterizan implacablemente de forma abreviada y sobre el fondo Merisi pinta de forma taquigráfica, utilizando en ocasiones zonas de fuerte color local. Finalmente, sobre Caravaggio, sobre su vida y obra, quiero traer a colación una de las preocupaciones más fascinantes que han atraído a muchos especialistas en las últimas décadas. Y me refiero a Caravaggio como un caso clínico. Hay autores que clasifican o piensan que estamos acudiendo al caso de una personalidad psicopática explosiva. Es decir, se trata de personas que, generalizando, no guardan rencor de las acciones o de las ofensas que han recibido, tratan de remediarla cuando ya es demasiado tarde. Sin embargo, tienen o padecen de arranques explosivos sumamente violentos, aparentemente que nacen de cualquier cosa, inclusive de nimiedades. Y quiero cerrar esta parte citando textualmente un texto de Teresa del Conde que tuvo con un especialista, con un psiquiatra que podemos ver en pantalla. Y esta es una comunicación que ella tuvo estableciendo o dialogando sobre qué tipo de diagnóstico se le podría dar a Caravaggio. Y podemos leerlo a lo mejor hay quienes no puedan hacerlo, entonces vamos a leerlo. Sobre Caravaggio, mira, tengo que decirte lo siguiente. Estos casos por lo común obedecen a lesiones que generalmente eran y son producidas por partos distóxicos. Al pasar por la canal del parto, la cabeza sufre una compresión que, de durar más de lo indispensable, produce una falta de irrigación en las partes profundas del lóbulo temporal, lo que se manifiesta después por una serie muy severa de síntomas psicológicos y conductuales que van desde los muy discretos hasta los muy ruidosos. Antes del desarrollo de la ginecobstetricia moderna, a partir de los 3 últimos decenios del siglo XIX, esas lesiones eran muy frecuentes. Todos los partos eran distóxicos. Por eso la gente veía, oía, pensaba y actuaba tantas cosas exóticas y fantásticas. A eso hay que agregar, por supuesto, los traumatismos craneales que se propinaban en esa época por duelos, agresiones o batallas.
Los tóxicos, el vino no era entonces lo que conocemos, sino un jugo espeso, pesadísimo, de mucho más grados, y no pocos compuestos químicos de las pinturas que se usaban eran funestos para el sistema nervioso. Las infecciones cerebrales, la sífilis hizo estragos a partir del siglo XVI y muchos morían jóvenes antes de tener tiempo de que se manifestara la parálisis general con su demencia. O sea que entre las herencias, la distosia, los golpes, los tóxicos y las infecciones, los pobres humanos vivían en un auténtico valle de lágrimas. Por no mencionar su estado dental, que antes del nacimiento de la moderna odontología a finales del XIX era desdichadísimo hasta un grado que no podemos imaginar ahora. Y bueno, esta es una opinión de un psiquiatra y nos sirve para presentar este cuadro interesantísimo sobre las patologías que muy probablemente habría padecido nuestro artista. Si bien durante la segunda mitad del siglo XVI hay corrientes en el arte español que experimentan con el claroscuro, el siglo XVII en la cultura española, conocido como el siglo de oro, reconoce una importante influencia de la obra de Michelangelo Merisi, precisamente llamada Caravallismo en la literatura especializada sobre el tema. Se pueden citar algunos artistas españoles de importancia de lo anterior, mas permítanme detenerme un momento en uno en particular, relevante por sí mismo, José de Rivera, conocido como el Españoleto. Este artista de origen valenciano se estableció en Roma casi al mismo tiempo que se extinguía la vida de Caravaggio. Hay expertos del tema que señalan que en Roma, Rivera se permite estudiar y canalizar en su obra algunas de las enseñanzas de Caravaggio, como el uso de efectos lumínicos dramáticos y el naturalismo realista de sus obras. Cabe señalar que gran parte de la península italiana era un virreinato español, por lo que la obra de los artistas de raigambre caravallista fluyó hacia la península ibérica, asegurando con ello la llegada de las novedades italianas, especialmente la que se menciona aquí. El Españoleto, conocido así por su corta estatura y por la misma afirmación que el artífice realizaba de su origen geográfico, recibió encargos de suma importancia. La suya era una obra que empataba con la intensidad propagandística que buscaba la contrarreforma en España, a la que los violentos contrastes entre luces y sombras ayudaba a expresar misticismo e intensidad espiritual. Asimismo, Rivera muestra un marcado gusto por los modelos físicos realistas, situación que es ampliamente aceptada por sus compradores. Hacia la última fase de su carrera y vida, el Españoleto realizó una obra más pictoricista y por lo tanto menos oscura. Sin embargo, la impronta de su quehacer tenebrista ya se dejaba sentir tanto en Italia como en España, especialmente en Andalucía, que era el epicentro de las propuestas de avanzada del arte hispánico. Hacia 1640, emigra a la Nueva España el pintor andaluz Sebastián López de Arteaga. Siguiendo a los especialistas, dicho artífice introduce al virreinato novedades en el medio artístico que no son constantes o rasgos fundamentales del quehacer pictórico en México. Una de esas novedades fue el modo de representación de modelos físicos más bien realistas, en oposición a la práctica que se había establecido en la pintura novoespañola desde el siglo XVI, que consistía en la idealización en la representación de los personajes. Esto es especialmente cierto en las figuras de la historia sagrada, que aparecen formulaicas y estereotipadas a lo largo del reciente desarrollo del arte pictórico en el siglo de historia del arte de la Nueva España. La otra innovación que introdujo al repertorio pictórico de su nuevo país fue el tenebrismo, el cual canalizó algunas de las propuestas predominantes en la Sevilla de aquel momento. Algunos pensadores consignan que Francisco de Zurbarán fue la influencia relevante en el caso de López de Arteaga, y por ende la llegada del tenebrismo a esta parte del mundo es un fenómeno facilitado por la pintura andaluza, que a su vez es una vertiente tenebrista que recibió la impronta de Caravaggio. Cabe comentar que la obra de López de Arteaga no se perpetuó en el mismo estilo con el que llegó a México. En efecto, en obras posteriores a la incredulidad de Santo Tomás,
Hay autores que indican que acaso el sevillano debió de cambiar su manera de pintar debido al gusto de la época y al gusto dominante en la Nueva España, que tal vez aceptó el efecto o el dramatismo claroscurista propuesto por este peninsular, mas no el realismo naturalista de sus modelos, por lo que se habría visto obligado a cambiar su modo de componer y de esta manera adaptarse al gusto de la clientela novohispana. Para el siglo XVIII, no obstante, la tendencia claroscurista que se había difundido unos 60 años antes se disuelve, recae y entonces regresa la luz y el color a la pintura, lo cual queda evidenciado en la obra de los pintores más prominentes de comienzos del citado siglo, como por ejemplo el más afamado entre ellos, Cristóbal de Villalpando. Caravaggio fue un artista que, en su breve paso por el mundo, dejó una marca sumamente importante en el arte de todo un siglo. Su obra es reflejo de las más altas aspiraciones intelectuales de su época, así como un ejemplo de los modos de mecenazgo y recepción artística de un epicentro cultural de primer orden como era la Roma barroca. Si bien su catálogo de obras es relativamente limitado, fue suficiente para detonar cambios que varios siglos después son objeto de fascinación. Caravaggio es asimismo ejemplo de un personaje fascinante más allá de los lienzos que nos heredó, ya que apela a nuestra sensibilidad de un modo que pocos old masters todavía pueden hacer. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, espero volverlos a ver y quédense conectados a las redes sociales, al programa de las redes sociales de los tres museos. Hasta la próxima.